Bien, jóvenes, vamos a realizar un ejercicio de movimiento uniforme variado. Bien, el enunciado dice, un carro sale del punto A con una velocidad constante de 54 km sobre hora. 5 segundos después sale una moto en la misma dirección y sentido con una aceleración de 6 metros sobre segundos al cuadrado. Calcular la distancia del punto A la cual la moto alcanza al carro y el tiempo que tarda en alcanzarlo. Bien. Entonces, me dice, en la primera parte dice, un carro sale del punto A con una velocidad constante. En consecuencia, la velocidad de 54 km sobre hora significa que el vehículo tiene un movimiento uniforme. Bien, después, 5 segundos más tarde, la moto pasa por el punto A de donde arrancó el carro y se dirige en la misma dirección y sentido hasta que alcanza al carro. Bien, pero entonces la moto pasa con una aceleración de 6 metros sobre segundos al cuadrado. En otras palabras, el movimiento de la moto es un movimiento variado, ¿sí? Del cual podemos decir que es acelerado. Bien, entonces, aquí hay datos que están tácitos. Por ejemplo, podemos decir que la moto tenía una velocidad inicial de 0. ¿Sí? Podemos presumir eso. La aceleración hace que la velocidad cambie. Presumimos que su velocidad inicial es 0 y que tenemos un tiempo excedente de 5 segundos después que arranca el vehículo. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que vamos a usar? Primero que, como ya sabemos que el vehículo tiene un movimiento uniforme, perdón. Entonces, ¿cuál es la única herramienta que tenemos en movimiento uniforme? Velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo. Es la única fórmula que tiene el movimiento uniforme. Ahora, el variado, ¿sí? Movimiento variado tiene 3 fórmulas. 4. Sería, la primera, la aceleración va a ser igual a la variación de la velocidad entre el tiempo. Realmente es la variación del tiempo. Más adelante en otro ejercicio les voy a explicar eso. ¿Sí? Tenemos que distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más o menos la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Por qué digo más o menos? Porque si el movimiento es acelerado utilizamos más y si el movimiento es desacelerado utilizamos el menos. La otra fórmula que tenemos es velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Se me había olvidado, recuerden que en el movimiento variado la aceleración puede ser positiva o negativa. Se me había olvidado este pequeño detalle aquí. Bien, entonces analizamos el ejercicio. Bien, para eso buscamos la relación que hay entre los dos vehículos, los dos movimientos. Uno es que los dos tiempos son diferentes. Uno tiene 5 segundos más que el otro. Hay que saber identificar quién tiene 5 segundos más. ¿La moto o el carro? Obvio que el carro, porque él salió y la moto pasó 5 segundos después por el mismo punto. Entonces, el tiempo del carro, voy a colocarlo por aquí, tiempo del carro va a ser igual al tiempo de la moto más 5 segundos. Bien, ya estamos encontrando las relaciones. La otra relación que hay es que la distancia que recorre el carro es igual a la distancia que recorre la moto desde el punto A hasta que se encuentran, solo que lo hacen en tiempos distintos. Y esa definición de esos tiempos ya lo tenemos aquí. Entonces podemos decir que distancia del carro va a ser igual a la distancia de la moto. Pero como el carro, el movimiento es uniforme, voy a borrar aquí. Entonces tendríamos que despejar distancia de la fórmula. Distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Entonces, sería teniendo ya despejado la distancia del carro va a ser igual a la velocidad del carro por el tiempo del carro.
Nos falta definir ahora la distancia de la moto. Y como es un movimiento variado, la única fórmula que conozco es distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. Es un movimiento acelerado, en consecuencia es más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Como definimos que la velocidad de la moto, la velocidad inicial era 0, este señor se me va. Entonces, distancia de la moto va a ser igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Igualamos, ya tenemos aquí. De distancia del carro va a ser igual a la velocidad del carro por el tiempo del carro. ¿Sí? Igual a la distancia de la moto, que es aceleración de la moto por el tiempo de la moto al cuadrado entre 2. Bien, velocidad del carro 54 kilómetros sobre hora. Tenemos que hacer la transformación. Voy a borrar aquí. Tengo poco espacio. Sería 54 kilómetros sobre hora. Hacemos voy a transformar primero las unidades de longitud. 1 kilómetro que tiene 1000 metros por una hora que tiene 3600 segundos. Bien, esa transformación me genera. Bien, ya tenemos esto allá. ¿Alguna otra transformación? No. Bien, tenemos que la distancia del carro es igual a la distancia de la moto. Y el tiempo de la... También ya lo definimos. Sustituimos. Velocidad del carro nos dio 15 metros sobre segundo. Por el tiempo del carro, que es el tiempo de la moto más 5 segundos. Perdón, 5 segundos. Igual. Aceleración de la moto, 6 metros sobre segundo al cuadrado. 6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Por el tiempo de la moto, que no la conocemos al cuadrado. Y todo esto entre 2. Bien. Voy a dividir aquí. Me perdonan las rayas, pero no tengo mucho espacio. Bien. Voy a borrar aquí. Sería. Ajá. Hago las operaciones. Sería 15 metros sobre segundo por, volver a copiar esto aquí, tiempo de la moto más 5 segundos igual a 6 metros sobre segundo por el tiempo de la moto al cuadrado, y todo esto entre 2. Ajá. Sería, por un instante no voy a trabajar con las unidades porque tengo poco espacio. Voy a trabajar solamente con los valores. Sería 15 por el tiempo de la moto más 15 por 5 sería 5 por 5, 25. 5 por 1, 5 y 2, 75. ¿Sí? Igual. Este sería 6 tiempo de la moto al cuadrado sobre 2. ¿Sí ven? No estoy utilizando las unidades, pero no las voy a utilizar porque no tengo espacio, pero ahí están. Ahora más tarde la vuelvo a colocar. Ajá. Agrupo tiempos de la moto todo por un solo lado. Sería 6 tiempo de la moto al cuadrado menos 15 tiempo de la moto. No, corto. Vuelvo y repito, no voy a utilizar las unidades, no tengo espacio. Hago las operaciones y reordeno la ecuación, porque esto me está dando una ecuación. Sería 6 tiempo de la moto al cuadrado menos 30 tiempo de la moto menos 150 igual a 0. Bien, ¿qué hice? Pasé 15, 2 multiplicado el 15 me da 30, 2 multiplicado el 75 me da 150, esto está positivo, lo envío negativo, positivo, lo envío negativo y reorganizo igual a 0.
Fácil, me queda una ecuación de segundo grado, donde el primer término es A, segundo término es B y el tercer término es C. Ya a este nivel ustedes ya saben manejar estas ecuaciones. Sería, tiempo de la moto va a ser igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. La estoy colocando ahí para recordarlo. Ya la tienen, la voy a borrar. Y voy a sustituir porque no tengo mucho espacio. Menos B sería menos, paréntesis, menos 30. Más o menos la raíz cuadrada de menos 30 al cuadrado, que eso me va al positivo, menos 4 por A que es 6, por C que es menos 150. Algunos dirán, pero por eso, ¿por qué no simplificó? Porque para eso tengo la calculadora científica sobre 2 por 6. ¿Sí? Si alguien lo quiere simplificar, ¿cómo es que es eso de simplificar? Divide todo entre 6, no hay ningún problema, dan valores más pequeños, pero para eso tenemos a esta señora. Nos daría tiempo de la moto va a ser igual, menos por menos a más, 30, más o menos, y calculamos primero la raíz. Abajo me va a dar 12. Perdón. Calculamos. Paréntesis, raíz sería 30 cuadrado menos 4 por 6 por 150, cierro este señor, igual 67.08. Me daría este. 67.08. De aquí me salen dos valores. ¿Sí? Voy a colocarlo por aquí. 30 más 67.08 entre 2 y 30 menos 67.08 entre 2. Cortar ahí. ¿Sí? Ajá, entre 12, había dicho 2 hace rato, y entre 12. Perdón por ese error. Calculamos esos dos valores. Tiempo de la moto va a ser igual. Vamos a ver. Voy a colocar los dos valores aquí porque quiero mostrar algo. El primero me daría 30 más 67.08 igual entre 12, me da 8.09. 8.09 segundos. Es un tiempo. Pero no le voy a colocar segundos todavía. Voy a hacer el segundo. ¿Sí? 30 menos 67.08 igual entre 12. Me da menos 3.09. ¿Cuál de los dos es el correcto? ¿Sí? La pregunta es, ¿conocen ustedes algún reloj que le marque un tiempo negativo? No, ¿verdad? Entonces es obvio que el correcto es el positivo, 8.09 segundos. Y este lo desecho, porque el signo, entonces no conozco un reloj que marque un tiempo negativo o el tiempo echa para atrás, no, ¿verdad? Entonces se toma el valor positivo en el tiempo, siempre. Bien, voy a borrar aquí, jóvenes. Para eso tienen el video, por si las moscas regresan atrás y lo vuelven a copiar. Entonces, sustituyo. Ya teniendo esto, 8.09, ¿sí? Recuerden que nos están pidiendo calcular la distancia. Bien, ya tengo el tiempo, 8.09. Voy a calcular la distancia del carro. La velocidad del carro va a ser igual a la distancia del carro entre el tiempo del carro. Bien, entonces distancia del carro va a ser igual a la velocidad del carro, que ya la tengo, por el tiempo del carro, que ya lo tengo también. Distancia del carro va a ser igual. Velocidad del carro, la habíamos definido hace rato, después de la transformación, como 15 metros sobre segundo. Por el tiempo del carro,
que es igual al tiempo de la moto, lo habíamos definido, que sería en este caso 8.09 segundos más 5 segundos. ¿Sí? Calculamos distancia del carro, va a ser igual, rapidito, calculadora, para eso la tenemos. Sería 15 por 8.09 más 5, cierro igual 196.35. 196.35, estamos trabajando con la distancia, los segundos se me dan con este, me quedarían metros. Esa sería la distancia del carro. Si esto está bien calculado, si el tiempo es el correcto y todo está bien calculado, al yo meter estos datos en la fórmula de la distancia de la moto, voy a ir borrando por aquí, ¿sí? Debería darme 196.35, o por lo menos increíblemente muy cerca. Sería distancia de la moto va a ser igual. Ya lo habíamos definido que la velocidad inicial es 0 y me quedaba la aceleración de la moto por el tiempo de la moto entre 2. Distancia de la moto va a ser igual. Aceleración de la moto, 6 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo de la moto, que nos dio 8.09 segundos al cuadrado. Me había comido este cuadrado de aquí. Y todo eso entre 2. Calculadora con eso, jóvenes. Sería 6 por 8.09 cuadrado igual entre 2 igual 196.34. Vale. 196.34 metros. Listo. Trabajamos los dos movimientos, el movimiento uniforme y el movimiento variado. En el variado trabajamos con el acelerado. Sí, recuerden que el variado tiene el acelerado y desacelerado. Bien, y esa fórmula que les mostré, el movimiento uniforme tiene una y la del movimiento variado solo tiene 3. Eso es todo y nada más. Todas las demás fórmulas que ustedes encuentren en internet, en los libros de movimiento variado, son derivadas de esas 3 formulitas que yo les di. Bien, eso es todo.